Hoy vamos a ver Blend Trees, que nos permitirá hacer transiciones suaves entre una animación y otra. Por ejemplo, el primer caso que veremos será cómo transicionar entre la animación de caminar y la de correr, de manera que, como podéis ver aquí en esta diapositiva, depende del valor del parámetro, poco a poco vayamos interpolando entre una animación y la otra de forma suave y continua. Vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Bien, lo primero que haremos será tener un proyecto vacío. Vamos a importar ahora algunos de los elementos que os proporcioné la semana pasada. Por ejemplo, el paquete de 3 personajes, Male Character, que podéis encontrar en la Asset Store. También os voy a pasar aquel conjunto de animaciones, animaciones 3. Y en una carpeta que vamos a crear llamada materiales, cuando acabe la importación, create folder materiales, aquí vamos a añadir un bitmap cuadrícula que aplicaremos al suelo. Bien, pues vamos a empezar. Lo primero vamos a crear un suelo, GameObject, 3DObject Plane, lo haremos de un tamaño, por ejemplo, de 10 por 10, y igual que hicimos la semana pasada, le arrastro el bitmap. Ya sabéis que esto lo que va a hacer es crear una carpeta Materials con el material. Ahora vamos a venir a nuestros personajes y vamos a arrastrar cualquiera de ellos, por ejemplo, Cal, lo ponemos aquí. Aunque lo hicimos la semana pasada, os recuerdo que cada vez que incorporéis nuevos personajes a vuestros juegos, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el modelo y visualizar aquí qué tipo de animación tiene establecida. Fijaros que en principio este tiene del tipo Legacy, pues no, le digo que la quiero humanoide, aplicamos y podemos comprobar que no ha aparecido ningún error en la consola. Y además también, si me voy a configure, recordad que cuando vamos a configure nos pide que grabemos la escena, le digo que sí, le voy a llamar por ejemplo escena 1. Si venimos a configure, comprobamos cómo el mapeado de huesos es correcto y todo está de color verde. Perfecto. Done, ya tenemos nuestro personaje preparado. Vamos a hacer ahora que la cámara tome, por ejemplo, este encuadre. Pues selecciono la cámara y control mayúsculas F. Y como ahora haremos que nuestro personaje se mueva y enseguida lo perderíamos de vista, y no quiero entretenerme en aplicar un controlador de cámara, haremos que la cámara sea hija del personaje, para que lo siga de una manera sencilla, Bien, si le damos al play, pues esto ahora mismo no hace nada, pero ya tenemos nuestra escena rápidamente preparada. Bien, si seleccionamos a Carl, vemos como tiene un componente Animator al cual aún no se le ha asignado un Animator Controller. Es lo que vamos a hacer ahora. Venimos a nuestra carpeta de proyecto, vamos a crear, por ejemplo, una carpeta que se llama Animations o Animation Controller. Y aquí dentro voy a pulsar botón derecho, crear Animation Controller y le vamos a llamar Player 1. Ahora lo siguiente es asociar este control de animación con el controller de nuestro personaje. Pues puedo pulsar, arrastrar y soltar, o puedo venir aquí, decirle que mire dentro de mis assets y seleccionarlo. Ya lo tenemos todo preparado, incluso con el controlador de animación. Si le damos al play, vemos
que se ha puesto en una característica postura como de brazos así encorvados y las piernas también, lo que pasa es que no se las vemos, que quiere decir que hay algo que falla. Y es que, bien, ya tiene un animator asociado, controller, pero aquí no hay nada establecido. Vamos ahora a definirlo. Hago doble clic en el animator controller y aquí estamos en la máquina de estados. Vamos a definir un primer estado de idle. Botón derecho, create state, empty. Recordar que de color naranja significa que es el estado por defecto. Vamos a escribir aquí idle. Y en motion vamos a asignarle idle glance, que era este estado en el cual el personaje pues está esperando que suceda algo, mirando hacia un lado y hacia otro de su universo. Bien, nos hará falta también una variable velocidad que indique que yo quiero iniciar el movimiento. Pues dentro de parámetros, más float, y por ejemplo le voy a llamar vel. Y ahora vamos a decirle que cuando esta velocidad aumente, pues queremos que empiece a moverse. Pero a diferencia de la semana pasada, que establecimos aquí un walk y un run, ahora vamos a hacer un blend tree. Para ello, pulsamos botón derecho, create state, from new, blend tree. Aquí lo tenemos. Lo voy a llamar movimiento. Y atención, para definir este blend tree, hago doble clic. Podemos ver, fijaros, como base layer, movimiento. Para volver a la raíz, doble clic fuera, o también doble clic, bueno, un clic en base layer. Pues dentro del blend tree, ahora vamos a indicarle que quiero hacer una transición entre caminar y correr. Pues bien, para ello, primero, le cambio el nombre también, le voy a poner aquí en movimiento. Es una transición 1D, es decir, va a haber un único parámetro que es velocidad, que sea el que determine cómo paso yo entre los estados de caminar y correr. Y aquí ahora, bueno, pues justamente tengo que definir estos dos estados. Por lo tanto, pulso al más, le digo motion field, creo otro nuevo, ya tengo dos. Y ahora le digo que el primer estado es caminar, walk, y el segundo estado es correr, run. Ahora mismo, fijaros que si pulso en walk, veo cuál es la animación de caminar, si pulso en run, la de correr, y si pulso en movimiento y le doy al play, daos cuenta cómo depende del valor de vel, os dais cuenta, mirad, 100% caminar, poco a poco se va acelerando y al final acaba corriendo. Esto viene especificado también por este gráfico que podéis ver aquí. Al principio es todo caminar y cada vez menos caminar y cada vez más correr. Sería un poco lo que nos indica estos parámetros. En el 0 estoy caminando y en el 1 estoy corriendo. ¿Vale? Muy bien. Volvemos al base layer y vamos a decirle, pues, que yo estoy en un estado de espera y que paso a movimiento cuando la velocidad sea mayor de 0,1, por ejemplo. Pues venga, botón derecho, make transition, y aquí le digo que la transición se va a realizar con la condición de velocidad mayor de 0,1 y ahora en movimiento, make transition a idle, le digo que volveremos al idle si la velocidad es menor, en este caso de 0,1. Bien, ahora lo que nos faltaría es el script que gestione
esta situación. Para ello vamos a venir aquí a Project, vamos a crear una carpeta de scripts. Y voy a crear un nuevo script que se llame pues scr player 1. Y el código que vamos a utilizar es el mismo de la semana pasada. Donde teníamos una variable para acceder al componente animator que inicializábamos en el start y después accedíamos al valor hash de la variable del animator bell. ¿Recordáis? Esto era para que fuese más óptimo el script, ya se habló la semana pasada. Y dentro del update, pues simplemente miro la coordenada vertical de mi joystick y le digo que de este componente animator establezca la variable float bellID, que apunta a bell, con el valor de mi joystick, que va de 0 a 1. Vamos a grabar, control S, venimos a Unity, se lo asigno al player, le damos a play, cojo mi joystick y fijaros que estamos en modo idle y cuando lo doy hacia adelante, pues os dais cuenta cómo podemos ir transicionando entre más caminar, correr un poco más, ¿vale? Nos quedaremos ahora sin terreno, pero bueno, como no hemos puesto un rigid body, esto no se cae, ¿de acuerdo? Podemos ver que si ahora le doy ya a que corra, a veces tarda un poco en responder. ¿Por qué? También lo vimos la semana pasada. Dentro del animator hay que decirle, esta animación del idle es muy larga, ¿Veis lo que tarda? Si yo justo cuando he empezado le digo que corra, que ya lo he hecho, hasta que no llega al final, no empezará el movimiento, ¿vale? Entonces, para que esto no sea así, deshabilitamos hash exit time. ¿De acuerdo? Pues ya hemos creado aquí nuestro primer blend tree. Vamos a complicar un poco más el tema. Podríamos modificar este animator controller de aquí, pero voy a hacer otro. Venimos a animator controllers, vamos a crear el animator controller 2. Bueno, le voy a llamar player 2. Esto también puede ser práctico en algunos juegos. Es decir, imaginaos un juego de fútbol en el que tenemos un personaje que en el nivel 1 tiene unas ciertas habilidades, unos ciertos movimientos, pero que en el nivel 2 ha perfeccionado, ha ido ganando puntos y esos movimientos pueden ser más perfectos. Pues podríamos tener diferentes controladores de animación y depende del nivel asignárselos. Bien, pues yo voy a crear un segundo nivel, un segundo controlador de animación, porque ahora vamos a complicar un poco más el tema. Hemos avanzado mucho con lo anterior, pero cuando yo estoy en el estado idle, del idle al caminar sigo pasando de golpe. Es del caminar al run que hago esta interpolación para tener como animaciones infinitas, ¿no? Bien, pues ahora vamos a mejorarlo haciendo que también del idle al wall pasemos de forma suave. Vamos a hacer primero una asignación. Vengo aquí a Cal y le digo que ahora su animator controller quiero que sea este. Hacemos doble clic y botón derecho, create state, y ahora inicialmente ya vamos a decirle from new blend tree, es decir, ya el estado inicial va a ser un blend tree, que le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar movimiento, hago doble clic, nos hace falta igual que antes la variable bell, pues un float que se llame bell. Aquí volvemos a poner movimiento. Es un blend tree del tipo una dimensión. Solamente hay una variable que controla las transiciones. Y ahora vamos a establecer tres estados.
Fijaros cómo este gráfico es diferente, porque el primer estado va a ser, cuidado, bueno, podríamos poner idle también, pero estamos utilizando siempre idle glance. El segundo va a ser walk y el tercero va a ser run. Y fijaros cómo ahora le estoy diciendo, si la velocidad es 0, estoy totalmente quieto. Si estoy en 0.5, ¿veis? Sería este punto de aquí, estoy totalmente caminando, y si estoy en 1, estoy totalmente corriendo. Y el resto, pues son estados intermedios. Si estuviese yo aquí, en este valor, que se correspondería a 0.25 más o menos, pues estaría la mitad en idle y la mitad corriendo. Podemos, como siempre, verificarlo aquí. ¿Veis? Totalmente en idle, mirando a un lado, mirando a otro, pies quietos, empiezo a avanzar y os cuenta cómo va dando pequeños pasitos, empezando a mover las manos. Vamos a hacer un poco más para que se vea. ¿De acuerdo? ¿Veis? Está haciendo una interpolación y por lo tanto tenemos muchos estados que permiten esta transición suave. Ahora estamos pues caminando pero vigilando a nuestro alrededor. Empezamos a caminar de forma más veloz y de aquí hasta correr a toda velocidad. Bien, pues poca cosa más que hacer, ¿eh? Igual que antes, nos tocará venir al base layer. Bueno, y en este caso no hay que decirle que pase directamente, porque, o sea, no hay que establecer ningún parámetro de velocidad porque ya estamos aquí directamente. Y como la variable se llama bel, el mismo script anterior nos puede servir. Le doy al play, alguna cosa está sucediendo. Cuando hace este movimiento, recordar, es que algo no le cuadra, no está bien definido. Vamos a ver aquí. Ah, sí, mirad. Yo estoy utilizando la variable bel, pero aquí en parámetros no lo hemos establecido. Vamos a probar de nuevo. ¿Veis? Estamos en idle, empiezo a darle poco a poco al joystick y comprobar cómo a medida que subo la velocidad vamos haciendo las transiciones entre las animaciones e igual cuando bajo. Un comentario, si alguno de vosotros no tuviese joystick, ¿qué sucede? Cuando yo le doy a la flecha hacia arriba, pasa del 0 al 1 o del 1 al 0 muy rápido y no podemos comprobar que realmente esto funciona. Bien, pues lo que podríamos hacer es venir a Edit, Project Settings, Input, abrimos Access, si no lo tenéis abierto, lo abrimos, y dentro de Vertical, que es lo que estamos leyendo ahora, fijaros que tenemos Gravity y Sensitivity. ¿Qué significa? 3 significa que cuando yo le doy la flecha, pasa del 0 al 1 en 1/3 de segundo. Cuando suelto la flecha cursora, pasa del 1 al 0 lo mismo. Pues si yo quisiera ver visualmente esas transiciones entre animación, puedo poner un número mucho más pequeño, por ejemplo 0.2 y 0.2, y ahora de esta manera, fijaros aquí en el valor, cuando yo pulse a la flecha hacia arriba, ¿veis? Y así de esta manera sí que puedo verificar o cuando la suelto, o puedo ir dándole diferentes clics para mantenerlo más o menos en un valor específico, al 0.4. ¿Entendéis? Si no tenéis joystick, por lo menos podréis verificar que esta transición entre animaciones sí que se hace correctamente. ¿Alguna pregunta? Bien, pues hasta aquí el primer vídeo de Blend Tree de una dimensión. En el segundo vídeo veremos hacer Blend Trees de 2 dimensiones.